Pues vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados hermanos, y el título que le he puesto es Sigue al superlíder. Y tú y yo vamos a aprender a seguir efectivamente al superlíder, al líder de líderes, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que, ¿cuántos nos hemos dado cuenta de que últimamente la gente está siguiendo a medio mundo, ¿verdad? Eh, Curiosamente nos hemos adentrado ya tanto a la tecnología que a través de las redes sociales, pues nos damos la idea de que todo mundo quiere seguir a todo mundo. Es un mundo donde sigues a otras personas y tú mismo eres seguido. Posiblemente han escuchado de ciertas personas famosas que tienen millones de seguidores, ¿verdad? Y bueno, hay celebridades con cantidades de seguidores increíbles. La gente sigue la vida de esas personas, lo que dicen, cómo es su estilo de vida, hacen hasta sus reality shows, haciendo pues simplemente lo cotidiano para ellos, no hacen otra cosa más que seguir viviendo, y la gente les empieza a dar sus likes y toda la onda, ¿verdad? Siguen sus dietas, sus elecciones de ropa, de moda, de lo que visten y calzan. O sea que todo quieren saber de esas personas. Quieren de hecho interactuar con ellos y ser hasta como ellos, tratar de imitarlos. No sé si se han dado cuenta que últimamente podemos ver gente que está en una actitud, en una idea de provocarse hasta una cantidad increíble de operaciones con tal de llegar a parecerse hasta físicamente a quienes siguen, a sus ídolos. Y bueno, de alguna manera no podríamos decir que no hay prácticamente algo malo en ello, pero pues porque mucha gente pudiéramos decir que es natural querer seguir a quienes admiramos. Entonces, eh, seguir de alguna manera a alguien puede ser medio inquietante, hasta, no sé, a mí no me parece nada agradable que te anden siguiendo hasta lo que haces, dejas de hacer y no. Entonces, quiero decirles que ser un verdadero seguidor de alguien es algo diferente. Solamente significa imitar su vida y hacer lo que esa persona nos dice hacer. Y elegir seguir a la gente adecuada es lo mejor que podemos hacer. Nosotros debemos ver que lo verdaderamente importante a seguir es lo esencial, lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿ah? Mucha gente, por ejemplo, siguió a Hitler, a Stalin, a gente que vino a traer un caos existencial en la vida de miles de personas, de millones de personas. Y desgraciadamente, hasta el día de hoy, hay mucha gente que sigue a dictadores malvados, a terroristas, a líderes de pandillas, ¿verdad? Y mucha gente también se muestra muy escéptica respecto a la tradición y a las instituciones y no saben a quién seguir. Los modelos tradicionales que con frecuencia eran apoyados por nuestras familias o provenían de esos modelos, pues en cierta medida se han quebrado. Esta situación nos deja a mucha gente en la indecisión acerca de a quién seguir, pero vamos a aterrizar en lo que verdaderamente vale la pena. Jesús dijo en muchas ocasiones, sígueme. El vocablo original que utilizó nuestro Señor Jesucristo en aquel momento lo tengo anotado en mi Biblia porque a mí me pareció muy interesante el vocablo que dice Lek Aharai. Lek Aharai quiere decir sígueme o respóndeme. Entonces, constantemente Jesucristo nos hace esa invitación a seguirlo, a responderle. Y de toda la gente que nunca jamás haya vivido, de todos los miles de millones de personas que hemos pasado por la faz de esta tierra, pues Jesucristo es quien tiene el número mayor de seguidores. Imagínense que tiene a más de 2.400 millones de personas profesando su identidad con Cristo, siguiendo a Cristo en el mundo de hoy. Los seguidores, por lo tanto, de nuestro Señor Jesucristo, pues queremos conocerlo y ser como Él. Y ahí sí vale la pena verdaderamente querer ser
como ese líder, como esa persona a la que seguimos, ¿verdad? En cada uno de los pasajes que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver algo de lo que significa seguir a Jesucristo. Y vamos a enfocarnos en el Salmo número 40, del versículo 1 al 8, y aquí nos va a enseñar a seguir el ejemplo de Jesús. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Este es un salmo que escribe el rey David y en el versículo 1 reza de esta manera. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Justamente hacer la voluntad de Dios es seguir propiamente a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos por momentos difíciles, vamos a ser reconfortados completamente al recordar las bendiciones que hemos recibido en el pasado y los momentos en los que Dios nos ha rescatado de situaciones por adversas que sean. Entonces, David escribe acerca de la época en la que estaba en la fosa de la muerte, dice, lleno de lodo del pantano. Que estuviera describiendo en ese preciso instante la experiencia de su pecado, ¿no? La enfermedad o la profundidad de su depresión. Y no hay fosa, honestamente, tan profunda que supere en profundidad el amor de Dios. Están las fosas marianas, que son técnicamente el área en el mundo que mayor profundidad se logra detectar. Y ni esas fosas, que son increíblemente grandes, prácticamente es la cima del mundo, pero con S, no con C. La cima con S quiere decir la profundidad, ¿verdad? Lo más profundo de lo que se ha detectado. Y se ha detectado que mide alrededor de 11 kilómetros. Y es lo que más profundamente se ha podido detectar en la Tierra. Entonces, fíjense bien que ni esas fosas, las marianas, son tan increíblemente grandes como lo es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Por lo tanto, la fosa de la depresión puede ser un lugar aterrador, ¿sí o no? En tiempos así, nosotros debemos recordar todos nuestros fallos y nuestras decepciones. Y empezamos a creer que nada bueno nos puede suceder después de eso. Nos sentimos infelices y muchas veces sentimos que no hay remedio a lo que estamos viviendo. Empezamos a pensar que nunca superaremos nuestros problemas para cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas. Pues en medio de esta condición de no sentirse ni tantito aliviado, el rey David dice, fíjense lo que dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Entonces, cuando tú y yo estemos atravesando por situaciones de esa naturaleza, podemos echar mano de la fe y debemos echar mano de la fe atendiendo a esta hermosa palabra, recordándola y trayéndola a nuestra mente y poder decir exactamente lo que dijo el Señor, el rey David en ese momento. Puse en el Señor, en el Dios Todopoderoso, toda mi esperanza. Y lo mejor que vamos a poder experimentar y seguiremos experimentando en todos los días de nuestra vida es que Él se inclina hacia nosotros y escucha nuestro clamor. Y verdaderamente siempre, siempre, siempre nos va a sacar de la fosa de la muerte, de ese lodo pantanoso, ¿verdad? De la condición por terrible que nosotros podamos estar experimentando, amados hermanos. Entonces, después de que Dios
sacara de la fosa de la muerte a David, dice él claramente, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno fértil. ¿Se acuerdan quién es la roca verdadera? Jesucristo. Dios, una vez que nos saca de esa fosa de desesperación, de esa fosa de la muerte, pues pone nuestros pies sobre la roca verdadera que es Jesucristo y nos hace sentir firmes, ¿verdad? Dios puso una nueva canción de alabanza en los labios de David y seguramente tú en muchas ocasiones ya empiezas a expresar esas canciones nuevas de alabanza y empiezas a alabar a Dios de una manera diferente, con gratitud, con amor, con una entrega, ¿verdad? Y esto lo lleva a dar un testimonio que en donde muchos otros ponen su confianza en el Señor y aprenden de nosotros. Fíjense lo curioso y lo maravilloso de todo esto, que mucha gente, ¿verdad? Una vez que escucha nuestros testimonios, pues ponen su confianza en el Señor. O sea, tú y yo les enseñamos a través de lo que estamos viviendo, del poder, de la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas, en esos momentos de angustia, de ansiedad, y cuando el Señor nos saca del foso de la muerte, pues entonces la gente que está a nuestro alrededor también empieza a poner su confianza en el Señor. David describe la gran bendición de ignorar lo que el mundo adora. Ahora tú y yo ya empezamos a comprender que la adoración a lo que este mundo adora es inútil. A eso se le llama idolatría. Y lo mejor que podemos hacer tú y yo es seguir al super líder, al verdadero líder de nuestras vidas, a quien es digno de ser seguido, de ser de alguna manera hasta imitado, ¿verdad? Entonces, seguir al Señor es eso que debemos hacer. Dice en el versículo 4 y 5 de este salmo que acabamos de leer, dice el rey David, dichoso el que pone su confianza en el Señor. Y dice, no es posible enumerar todas las bondades a nuestro favor que ha hecho, ni siquiera anunciarlas y proclamarlas serían más de lo que podemos contar, ¿verdad? Dice, muchas son, muchas maravillas, muchas bondades hemos experimentado ustedes y yo. Y declara al Señor como su Dios. Las maravillas que Él ha hecho son innumerables. Dice que no es posible enumerar todas las bondades a nuestro favor. Él no pide ya más sacrificios a cambio de nuestro perdón, mis amados hermanos. Tan solo nos pide fe y obediencia. Entonces, el secreto del éxito de David fue la oración y la obediencia. ¿Cuál crees que va a ser tu secreto de aquí en adelante? El secreto para alcanzar la victoria, para empezar a vivir la plenitud de esta vida. Pues justamente es eso, como el rey David, ¿verdad? Pues es la oración y la obediencia. Recuerden que la oración es comunión con Dios. Esto nos lleva a tener la experiencia de la cercanía, de esa coinonía con Dios, de esa unidad con Dios a través del Espíritu Santo, y esto nos lleva a obedecer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. David se ofrece a sí mismo para seguir la voluntad de Dios con todo su ser, proclamando y diciendo, por eso he dicho, y ojalá y tú y yo lo podamos ya declarar de esa misma manera, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Tal como la Biblia lo dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad. Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. Cuando nosotros aprendemos a declarar este tipo de cosas, mis amados hermanos, pues vemos cómo este secreto del éxito de David ahora lo podemos obtener también nosotros. Es el mismo secreto que nos hizo, más bien nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Piense cómo el autor de los Hebreos nos trae a ver cómo estos versículos encuentran su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Hebreos 10 del 5 al 10 nos dice que nuestro Señor Jesucristo citó esos versículos que acabamos de leer y dice la palabra de Dios, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. El escritor de los Hebreos también nos hace una alusión y dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Por eso ustedes y yo ya no tenemos que presentar sacrificios delante de Dios. El sacrificio perfecto ya fue hecho y lo hizo en nuestro Señor Jesucristo por amor a todos nosotros. Por lo tanto, ahora lo único que nos corresponde y nos queda por hacer, si de verdaderamente queremos agradar a Dios,
pues es seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, seguir al superlíder, ¿verdad? Y ofrecernos para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, David dice que aquellos que hacen del Señor su confianza serán bendecidos. Gloria sea para Dios, porque ahora ustedes y yo hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Dios y vamos a ser bendecidos efectivamente. De hecho, estamos siendo grandemente bendecidos, mis amados. Vamos a ver todo tipo de maravillas y tú y yo hemos estado contemplando las maravillas de nuestro Señor y vamos a querer anunciarlas, hablar de ellas, pero siempre van a ser mucho más de las que tú y yo podamos contar, de las que tú y yo podamos hacer siquiera memoria en nuestra vida. Esas maravillas nos van a seguir, dice la palabra de Dios, porque amamos al Señor. Amén. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por las veces que nos ha sacado de la fosa de la muerte y del lodo del pantano, ¿sí o no? Porque ha puesto nuestros pies ahora sobre la roca firme y ustedes y yo ahora podemos levantar cántico nuevo. Hay que pedirle a Dios que nos siga capacitando para dar testimonio fiel, para que otros puedan poner su confianza en el Señor Todopoderoso, así como ustedes y yo lo hemos hecho. Pero todo esto viene a través de la oración y la obediencia, mis amados hermanos. Entonces, yo les invito a que a partir de ya empecemos a actuar como nos corresponde, como hijos de Dios en oración y obediencia. Dios nos está dando instrucciones constantemente a través de estos devocionales. Y yo sé que para la gloria de Dios, muchos de ustedes ya empezaron a hacer los cambios necesarios en su vida para glorificar el nombre de Dios a través ahora de sus acciones diferentes, de cómo están llevando ya su vida completamente diferente o ya van caminando a esa diferencia poco a poco, ¿verdad? Y Dios nos está moldeando de una manera excepcional para ser realmente obedientes. Y todo inicia desde la oración. Es por eso que no podemos dejar de orar, mis amados hermanos. Todos los días de nuestra vida debe ser como el pan que necesitamos físicamente, el alimento físico. Nuestra oración tiene que hacerse para la condición espiritual, porque ustedes y yo tenemos que seguir creciendo. Amén. Entonces, esto nos lleva a ver que debemos aprender a seguir las instrucciones de Jesucristo como nuestro superlíder, ¿verdad? Y vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 8 del versículo 40 al capítulo 9, versículo 9. Y dice la palabra de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, o sea, de Jairo, y le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer.
y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Capítulo 9. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entren, quédense allí y de allí salgan. Y donde quiera que no los reciban, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Fíjense cómo la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos muestra cómo Jesucristo, sin tener ninguna red social, ¿verdad? No existía en aquellos tiempos ninguna de las redes sociales que ahora ustedes y yo usamos, mucho menos existía la capacidad de difusión de las noticias, ¿verdad? No había pantallas gigantes o ni siquiera un pequeño micrófono con el cual emitir el mensaje. Nuestro Señor Jesucristo no necesitó absolutamente nada de esto. Él tenía solamente lo mejor, el poder y la autoridad que transmitió a sus seguidores y que ahora esa transmisión llega hasta nuestras vidas, mis amados, porque Dios nos ha dado a ustedes y a mí el poder y la autoridad para hacer lo mismo que hicieron en su momento todos aquellos que le eran sus discípulos, que le seguían, ¿verdad? Nada más que hay unas condicionantes para eso, mis amados. Para todos está el poder y la autoridad que Dios ofrece, ¿verdad? Y nos da. El detalle es de que nosotros tenemos que convertirnos en verdaderos seguidores del superlíder. Lek Aharay, sígueme o respóndeme. Y eso nos va a llevar a poder ver esas grandes maravillas, esos grandes milagros. Ustedes y yo hemos sido ya testigos de muchas cosas de las que han venido a suceder desde que empezamos con nuestras oraciones. Sé, para la gloria de Dios, que muchos de ustedes han venido haciendo cambios radicales y sustanciales en su vida. Su comportamiento verdaderamente ha cambiado y yo les animo a que sigamos en ese tenor para que de esa manera veamos la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Entonces, fíjense bien que retomando el tema de que aunque esté bien usar todos los medios disponibles para dar a conocer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, no debemos centrarnos tanto en los medios modernos de comunicación y que esto nos lleve a olvidarnos lo esencial de todo esto. Nosotros debemos estar bien conscientes que debemos seguir al superlíder, debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, debemos seguir las instrucciones que Él da. Y hemos leído varias instrucciones en este pasaje que acabamos de leer. Por ejemplo, Jesús sanó a una mujer que había padecido de hemorragias y resucitó a la hija de Jairo, trayéndola de nuevo a la vida, ¿verdad? Jairo y la persona que tenía ese problema de la hemorragia son dos personajes muy diferentes. El uno, varón, el otro, mujer. Uno, un sujeto, la otra, parte de la multitud. Uno era influyente, la otra aparentemente insignificante. Uno le habló a Jesús de su hija, la otra fue llamada hija por Jesús. Uno era rico y la otra ya estaba no solamente enferma, sino hasta pobre. Dice la palabra de Dios que ella había gastado toda su fortuna en buscar la sanidad a través de muchos médicos que no habían hecho prácticamente nada por ella, ¿verdad? Pero aún así quiero decirles que los dos dependían del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Los dos reaccionaron de la misma manera al acercarse a Jesús. Jairo, como lo vemos en el versículo 41 del capítulo 8, se postró a los pies de Jesús. Y la mujer, lo podemos ver en el versículo 47, dice que fue temblando a arrodillarse a los pies de Cristo.
¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Justamente doblar nuestra rodilla ante el nombre que se nombra por sobre todo nombre, ante el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, delante del cual toda rodilla se doblará, así de los que estén en los cielos, de los que estemos en la tierra y aún los que estén debajo de la tierra, declararán que Jesucristo es el Señor para la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, en ese sentido, ambos, los dos, tanto Jairo como la mujer de la hemorragia, dieron la respuesta correcta y adecuada a Jesucristo. Reconocieron su poder y estaban preparados para seguir sus instrucciones y creer que verdaderamente Jesucristo tenía el poder para sanar. Esto es una enseñanza muy completa para ustedes y para mí. De aquí, ustedes y yo tenemos que aprender, ¿verdad? A dar la respuesta adecuada a nuestro Señor para ver las grandes obras y maravillas que Él es capaz de hacer para nuestras vidas. ¿Cuál es esa respuesta adecuada? Rendirnos a sus pies. Amén. Venir y postrarnos delante de Él, doblar nuestras rodillas, orar a Él, reconocer su poder y reconocer si verdaderamente estamos preparados para seguir al líder, al superlíder que es Jesucristo, para seguir sus instrucciones y para creer verdaderamente que Él tiene poder para sanar. Nosotros hemos estado orando por mucha gente, mis amados hermanos. La gran mayoría ha venido a la sanidad para la gloria de Dios. Y lo digo así porque verdaderamente reconocemos nosotros que es a través de la oración como Dios se ha mostrado a la vida de esa gente y han venido a la sanidad. Algunos otros han fallecido, ¿verdad? Han partido con el Señor. Es el caso el día de hoy de mi tío Pascual Rojas Hernández, por quien estuvimos orando por semanas y que bueno, de alguna manera el Señor ya lo llamó a su presencia. Creemos fielmente que Dios cumplió a cabalidad el propósito de la vida de mi tío ya aquí en la tierra y el Señor ahora ya lo llama a su presencia para gozarse con él por una eternidad. Creemos que la misericordia de Dios lo alcanza y no solamente a mi tío, sino a todas aquellas personas por quienes hemos orado y que el Señor ha tomado en su sabia condición, en su poder y autoridad, el simplemente llamarlos a la presencia de Él, a quienes Él quiere llamar, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que así como Jesús le dijo a la mujer, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, a su vez también le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. El día de hoy el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo. A uno nos está llamando hijos y ya nos está diciendo tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ahora puedes estar en paz, el precio de tu pecado ya fue pagado, ahora tú ya no tienes por qué estar viviendo con ese sentimiento de culpabilidad, ni mucho menos de estarte acusando, ni de estarte flagelando, ni lesionando para poder pensar que con eso tú vas a pagar tu pecado, tu error, tu fallo, ¿no? La fe que hemos ejercido en nuestro Señor Jesucristo es suficiente para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y ahora podamos estar en paz, porque Él ha perdonado nuestro pecado. Pero también, ¿verdad? Le dice a Jairo y a lo mejor a muchas personas ahorita les está diciendo, no tengas miedo. ¿Qué es lo que estás pasando en este momento? A lo mejor es una angustia, es una necesidad, es un temor por lo que se está viviendo en estas épocas. Pero el Señor te está diciendo, no tengas miedo. Aún en medio de tu enfermedad, quiero decirte que si tú crees, tú serás sano en el nombre de Jesús. Y de verdad, nosotros tenemos que comprender que la sanidad para Dios no solamente refleja el hecho de que este cuerpo físico sea sano. Dios nos trae a una sanidad integral, a una sanidad total, una sanidad completa, no solamente del cuerpo físico, sino también trae sanidad a nuestro corazón, a nuestra alma. ¿Cuántos de ustedes ahorita ya empezaron a perdonar genuinamente a aquellas personas que les hirieron, que les lastimaron, que a lo mejor provocaron división en sus familias, gente que de alguna o de otra manera pudo haber influenciado de una manera a lo mejor muy negativa? ¿Cuántos de nosotros o de ustedes pudieron haber experimentado una situación crítica en su seno familiar a través de un padre, una madre egoísta, a lo mejor como lo fui yo con mis hijos, ¿no? Y que esto ahora
hemos tenido la gran oportunidad y la bendición de que la sanidad que Dios trae a nuestro, no solamente a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestra alma, a nuestro corazón, nos da la oportunidad de ahora perdonar genuinamente, liberar y empezar a caminar de una manera diferente, mis amados. Entonces, fíjense bien cómo ambas historias, tanto la de Jairo como la de esta mujer, nos dan una extraordinaria información, nos da una extraordinaria visión de lo que es el gran poder y la gran compasión que Dios tiene por nosotros. Esos son ejemplos que el Señor nos da para que ustedes y yo tengamos a bien recordar que Dios puede hacer todo. Para Él nada es imposible. Amén. Y bueno, si ustedes se han dado cuenta, hacemos la lectura de la palabra de Dios y después una breve explicación para efecto de embonar correctamente tanto la palabra de Dios como nuestra vida misma. Porque la palabra de Dios, mis amados hermanos, es justamente para que nuestra vida sea transformada, podamos tener ejemplos vivos que el mismo Espíritu Santo de Dios inspiró para que se registraran en la revelación que es la Biblia, para que también nosotros esos ejemplos vivos podamos equipararlos a nuestra condición y ver que si aquí lo pudo hacer, pues aquí también lo va a hacer. Si Él pudo sanar, si Él pudo liberar, si Él pudo rescatar de la fosa, de la muerte, al mismo David en su momento, pues Dios también lo va a hacer para nuestras vidas en este tiempo. Amén. Porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios eterno, en un Dios que no cambia, en un Dios inmutable, en un Dios que es el mismo ayer, que va a seguir siendo el mismo para el día de hoy y va a seguir siendo el mismo para el futuro, para cualquier temporada, para cualquier época. Entonces, nosotros tenemos que recibir de parte de Dios todo esto por fe. Fíjense bien que se decía de Jesús que quienes lo tocaban quedaban sanos. Hoy tú y yo nos hemos acercado de esa manera tan especial a Jesucristo que le hemos tocado espiritualmente. Y ahora ustedes y yo tenemos que recibir y hemos recibido propiamente la sanidad que viene de lo alto, mis amados hermanos. Cuando la mujer que había tenido hemorragias por 12 años lo tocó, él simplemente hizo la réplica, ¿verdad? Dice, alguien me ha tocado, yo sé que ha salido poder de mí. Y la mujer fue sanada al instante. Después Jesús resucitó a la hija de Jairo, como lo hemos visto, y la gente estaba atónita. Jesús ejerció su ministerio con gran poder y autoridad. Y quiero ser muy concluyente en esta situación de que ustedes y yo hemos empezado a ver grandes milagros aún mayores que estos que leemos. Quiero decirles que cuando vemos que una persona se arrepiente genuinamente, viene a los pies de Cristo, hace su oración de fe, lo acepta como Señor y Salvador, es algo glorioso, es un milagro que nosotros estamos viendo, porque es el nuevo nacimiento de esa persona. Y justamente hubo una resurrección, fue lo que le provocó propiamente a la hija de Jairo, a ella en lo físico, pero ahora nosotros en lo que verdaderamente vale la pena, que es en lo espiritual. Entonces, cuando vemos que una persona viene a los pies de Cristo, se arrepiente y hace su oración de fe, estamos viendo la gloriosa manifestación del poder de Dios al resucitar a alguien, porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero ahora al depositar nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, venimos a la resurrección para vida eterna. Entonces, en ese entendido, mis amados hermanos, mucha gente se queda atónita. ¿Cuántos de las personas que te rodean de repente te dicen, oye, ¿y ahora por qué eres tan diferente? Te estás comportando de una manera diferente. Me da gusto que ahora seas de esta manera. Y empiezan a reconocer que hay algo que tuvo que haber pasado en tu vida que te lleva a la transformación. Y en ese sentido, pues ustedes y yo ahora venimos a vivir la experiencia del nuevo nacimiento, de ese gran milagro que Dios trajo a nuestras vidas y que ahora ese milagro nos lleva a la vida eterna. Entonces, en ustedes y en mí, y en todos aquellos que depositan su fe y su confianza en Jesucristo, pues Él ejerce su ministerio con gran poder y autoridad. Amén. Entonces, fíjense bien,
que lo más interesante y asombroso de todo esto, mis amados hermanos, es que ese poder que Jesucristo despliega a través de su ministerio, ahora nos lo ha pasado a ustedes y a mí. Ese poder es para ti, ese poder es para mí, es un poder y autoridad que son palabras que justamente asociamos con el ministerio de nuestro Señor Jesús, pero no solo se dan en Él, sino que ahora, ¿verdad? Él llama a todas aquellas personas que somos sus discípulos y les da y nos da poder y autoridad para predicar el reino de Dios y sanar enfermos y llevar la palabra de Dios de una manera excepcional. Este es el ministerio al que estamos llamados tú y yo, todos y cada uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con esto yo quiero decirte que tienes que asegurarte que verdaderamente eres discípulo. Un discípulo es una persona que se permite ser enseñable, pero también corregible. Y la gloria sea para Dios, porque ahora ustedes y yo estamos siendo corregidos por Dios. Nos estamos dejando corregir y nos estamos dejando enseñar, que es lo mejor, ¿verdad? Entonces, si tú verdaderamente vienes a los pies de Cristo en esa condición y permites que no solamente seas enseñado, sino también corregido por el poder de Dios, en ese preciso instante tú estás siendo un discípulo y por eso se deposita en ti ese poder, esa autoridad para poder proclamar el Evangelio de Jesucristo, para poder echar fuera demonios, sanar enfermos, dar libertad a los cautivos, anunciar el año agradable del Señor. ¿Verdad? Entonces, su poder y su autoridad de Jesucristo ahora están disponibles para nosotros el día de hoy. Amén. Entonces, lo único que nos resta, mis amados hermanos, es pedirle a Dios, rogarle que nos enseñe a siempre, siempre, siempre estar siguiendo sus instrucciones, siguiendo al superlíder, a predicar el reino de Dios, a sanar enfermos, a dar libertad a los cautivos, como lo acabo de decir, a pregonar el año agradable del Señor. Debemos pedirle que el Señor nos ayude a seguir su ejemplo muy de cerca, ¿verdad? Estar ahí constantemente con Él. Aprender a ministrar con poder y autoridad, así como lo hizo Él. Y esto nos lleva, mis amados hermanos, a buscar seguir a Jesucristo, a ese super líder que ahora tenemos ustedes y yo, de todo nuestro corazón. Porque justamente como se los acabo de decir, el poder y la autoridad de Dios son dados a aquellos que siguen al Señor de todo corazón. Amén. Y tenemos ejemplos muy fuertes en la palabra de Dios, como lo fue Caleb, como lo fue Josué, como lo fueron cada uno de esos hombres que la palabra nos declara, porque ellos son los que siguen al Señor de todo corazón y por eso Dios depositó en aquellos tiempos, en esas personalidades, ese poder y esa autoridad. Pero ahora ustedes y yo venimos a hacer lo que en el reflejo de lo espiritual somos delante de Dios. Esas personas que seguimos a Jesucristo con todo nuestro corazón. No debemos negarnos a seguir al Señor, mis amados hermanos. Debemos de estar bien confiados de que al seguir a Jesucristo vamos a tener todo lo mejor, no solamente para esta vida, sino para la vida venidera, que es lo que verdaderamente tenemos que cuidar, porque eso es lo que trasciende, porque eso es lo que verdaderamente tiene valor, peso y efecto en nuestras vidas. Amén. Pues con esto le damos fin a este devocional, mis amados hermanos. Les voy a pedir que empecemos con una